disipa las tinieblas. Son los hijos de Dios que hoy se manifiestan. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que ya están conectados, y a los que se están conectando todavía les damos la bienvenida a este live. Esperemos que se encuentren bien, bendecidos. Gloria a Dios. Pues sin más, les quiero invitar a orar. Oramos para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe en este tiempo. Padre, te damos gracias en esta hora por esa oportunidad que tú nos das de poder estar transmitiendo, Señor, a través de estas redes. Que seas tú guiándonos a través de tu Santo Espíritu, Padre. Hoy te ruego, mi Dios, que nos bendigas, que bendigas a todos mis hermanos, a todos los amigos que en esta hora ya están conectados. Te ruego, Señor, que ensanches nuestro territorio, que hoy llenes nuestro corazón de tu palabra, que hoy lo ensanches de una manera sobrenatural, Señor, y que tu mano poderosa esté con nosotros, haciendo milagros, prodigios, señales, sanidades, libertando, rompiendo cadenas, Señor, abriendo los oídos de los sordos, enderezando toda rodilla paralizada, todo desánimo se ha echado fuera, Padre. Hoy yo te ruego por una fresca unción, un nuevo ánimo, Padre, un refrigerio de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Glorifícate en esta hora, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, los oídos sean despertados, el espíritu sea despertado. Que a través de tu palabra, Señor, se active la fe en los corazones. Que no sea al que trae tu palabra, sino a ti, Padre. Reprende todo espíritu antagónico, todo espíritu contrario, todo espíritu inmundo, échalo fuera, Padre. Porque te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre precioso. Te adoramos, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, Padre. Gracias. Gracias por estos momentos que tú nos permites, Señor, estar conectados en vivo con todos nuestros hermanos y amigos que en esta hora ya se han conectado, Padre. Gracias en el bendito nombre de Jesús, a quien damos gloria y honra y alabanza. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo desde aquí, desde la intimidad de nuestro hogar. Gloria a Dios por esa oportunidad que Dios nos da de poder estar aquí en la intimidad de nuestro hogar, no encerrados, sino tomando un tiempo para estar más en intimidad con nuestro Padre y conocerle cada día más. Amén. Acuérdense que su palabra dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y yo, esa promesa, aunque para muchos es tan difícil de creerla y de entenderla, es una de las palabras que yo me he apropiado. Yo te invito a que te apropies, porque a veces no es tan fácil, cuando estamos pasando momentos difíciles, creer esa palabra. Amén. Que Dios convierte todas las cosas en bendición. Amén. Gloria a Dios. Pues, sin más, vamos a entrar a la palabra. En esta hora yo quiero retomar un poco del tema que tocó nuestra hermana, nuestra amada Wendy Carrera. Amén. Acerca de la oración. Yo quiero hablar un poquito más acerca de ese tema, la oración. Y yo le he puesto título a esta oración. Amén. Y como título le he puesto oración que produce resultados. Oración que produce resultados. Amén. Porque cuando oramos
debe de haber un resultado, porque creemos que oramos a un Dios vivo, amén, a un Dios que no está lejano a nosotros. Pero para que podamos entender esto, hermano, y quiero que me sigas, porque es un tema muy hermoso. La oración abarca muchos tópicos, muchas cosas, pero yo quiero hablarte acerca de la oración que produce resultados. Para que nosotros podamos entender esto, necesitamos saber que en la oración, así como en la palabra, como en las promesas, como en las profecías, como en todas las áreas de la Biblia, hay principios, hay principios. Amén. La palabra principio la encontramos allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, verso 7. Yo nomás quiero hacer esa pequeña introducción. Dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero yo quiero hablar de acerca del principio, porque a veces no entendemos qué significa. El principio significa lo primero, el número uno, el comienzo. O sea, no podemos comenzar algo, no podemos iniciar algo si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Hay un principio que significa que para que nosotros entendamos esto, nuestra oración debe de estar conforme, escucha, si quieres apuntar, conforme al carácter de Dios. Amén. Conforme a su voluntad, conforme a su carácter. Si vamos a hablar de la oración, tenemos que hablar acerca del comienzo. Amén. Acerca del comienzo, del principio, del inicio. Amén. Y en el capítulo 18, en el libro de Génesis, ahí encontramos un ejemplo muy grande acerca de este principio. Amén. Cuando los ángeles del Señor, el ángel de Jehová, iba a destruir Sodoma a causa del pecado que había subido delante de la presencia de Dios. Ahí en el verso 17 del capítulo 18 hay una palabra tremenda para que podamos entender este principio. Dice, encubriré a Abraham lo que he de hacer. Amén. En el capítulo 15, yo quiero que apuntes esas escrituras y las vuelvas a retomar, porque si tú logras capturar esta enseñanza, vas a aprender mucho. Amén. Amigo que nos escuchas, hoy tú vas a aprender mucho y vas a entender muchas cosas. Amén. A través de este principio. A Abraham, la Biblia dice que se convirtió en amigo de Dios. O sea, llegó a Abraham a tener una relación con Dios tan cercana. Imagínate, para que Dios diga, encubriré lo que voy a hacer a Abraham, lo encubriré. Si él va a ser padre de naciones, si el pueblo que va a ser muy grande. Por eso en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan y en el verso 15 le dice a los discípulos, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor.
Los llamaré, les dice, los llamaré amigos. Les llamaré amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre se las haré entender o se las diré. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el principio de la oración que produce resultados tiene que ver, escucha, tiene que ver con estar en la voluntad y conocer el carácter de Dios. Amén. Tenemos que entender esto porque hay un diálogo tan hermoso ahí en el capítulo 18 del libro de Génesis, cuando Dios le dice todo lo que iba a hacer con Sodoma, que la iba a destruir, porque el pecado había subido delante de su presencia. Y Abraham empieza a interceder, empieza a hablar, a dialogar con el ángel de Jehová. Y empieza a decirle que si hubiese 50 justos, él, si por favor no lo destruía. Porque le dice, hay dos palabras ahí que son claves también para poder entender este principio. Que le dice, ¿cómo tú vas a hacer que sea igual el justo con el injusto o con el impío? Dios marca una diferencia. Dios marca una diferencia entre el impío y el justo. Y eso estamos hablando de que Abraham tiene una relación con Dios, conoce la voluntad de Dios, conoce el carácter de Dios, porque Abraham le habla de una manera tan humilde, sabe cómo llegar, sabe cómo tocar el corazón de Dios. Es hermoso, es hermoso. Imagínate, Abraham sigue diciéndole, si hubiese 45 justos, tú no destruirías a Sodoma. Si hubiese 40, y el Señor le dice, no, si hubiese 40 yo no lo voy a destruir. Señor, pero mira a tu siervo, y lo empieza a hablar de una manera, hermano, tan hermosa, y que el Señor le dice, no, si hay 30 yo no lo destruyo. Pero Señor, aquí tu siervo, si hubiese 20, el Señor le dice, no, si hubiese 20 no lo destruyo. Y si hubiese 10, no lo voy a destruir. Yo quiero que entiendas ese principio, hermano, de conocer el carácter, de conocer la voluntad de Dios. Abraham conocía la voluntad de Dios. Por eso el Señor le dijo, encubriré lo que yo voy a hacer a Abraham. Voy a encubrirle, no le voy a hacer saber lo que yo voy a hacer. Amén. Por eso Jesús dice, ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamaré amigos. Amén. Porque todas las cosas que oí de mi Padre yo se les he dado a conocer. Amén. Qué hermoso principio, amados hermanos. Ese principio de conocer a Dios. ¿Por qué crees que hay mucho cristiano frustrado que no recibe una respuesta de Dios? Amén. Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14. Yo quiero que escuches lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14. Dice ahí, hermano, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, amén. Dice la palabra que si nosotros nos humillamos, seremos exaltados. Pero si nosotros nos exaltamos, seremos humillados. Amén. Pero está diciendo, si se humillare mi pueblo. Amén. Si se humillare mi pueblo.
El Señor dice que Él conoce, escucha hermano, que Él conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El Señor conoce a los que son suyos. Por eso Abraham le decía, no vas a diferenciar al impío del justo. Dios tiene un pueblo. Amén. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Amén. Dice, y oraren. Si se humillare mi pueblo y oraren. Y oraren. Y se convirtieren, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos. Amén. Volvernos de nuestros malos caminos. Y luego dice, y entonces, hasta entonces, amén, después de humillarnos, después de orar, después de invocar su nombre, dice, hasta entonces, 3 cosas va a hacer Dios. 3 cosas. Primero dice que va a oír. Amén. Dice que Él va a oír. Qué hermoso. Amén. Porque hay muchos cristianos frustrados y mucha gente que ora y que ora y que ora. Amén. Jesús dijo que no por tanta palabrería que se diga, Él va a oír. No por tanto que estés hable y hable y hable en la oración. Por tanta palabrería Él no va a oír. Amén. No va a oír. Y aquí está diciendo que si nosotros nos humillamos, si nosotros oramos, si nosotros nos volvemos de nuestros malos caminos. Estoy poniendo la base de este principio, hermano. Amén. Dice primero que Él va a oír. Número 2, dice que Él va a perdonar nuestros pecados. Y número 3, dice que Él va a sanar nuestra tierra. Amén. Él va a sanar nuestra tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Él va a sanar nuestra tierra. Amén. Imagínate, oramos y oramos y oramos y no vemos resultados. Y eso trae frustración a la vida de la gente, aún en la vida del cristiano. Es que podemos estar orando y orando y orando. Hay principios que ya están establecidos y que si nosotros nos apegamos a esos, Dios dice que Él no puede negarse a sí mismo. Amén. No por tanta palabrería Él nos va a oír. Por eso estamos enfatizando. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, hasta entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo quiero sembrarte este principio. Escucha. Mucha gente ora y ora y ora y su vida sigue siendo igual. Sigue viviendo en su misma vida de pecado. Sigue viviendo de la manera que quieren. Amén. Por eso el principio, por decir, para el hombre, para el esposo, dice que si no trata a su esposa como un vaso frágil, dice que sus oraciones son estorbadas. O sea, el hombre que no ama, no respeta a su esposa, no la trata como Cristo la amó,
se entregó por ella, la sustentó, le da seguridad. ¿De qué sirve que agarre horas de ayuno y horas de ayuno? No sirve. No sirve de nada, porque dice que sus oraciones son estorbadas. Amén. Que no llegan a la presencia de Dios. Imagínate una esposa que ora y que ora y que está ora con muchas palabrerías. Piensa que va a ser escuchada, pero no se sujeta a su esposo. No obedece a su esposo. No honra a su esposo. No lo reconoce como la cabeza que Dios ha establecido. Esa mujer puede orar toda la vida. Puede orar. Amén. Puede decir: yo soy profeta, yo soy esto, yo soy aquello. Pero si no se sujeta, pero si no obedece, dice que nada le sirve. No le sirve. Amén. Por eso estamos dejando claro este principio. El Padre Nuestro no es una oración para estarla repitiendo y repitiendo y repitiendo y grabársela y parecer unos, perdón que use esta expresión, unos loritos que se repite: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, es tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra, danos el pan. No, en cada línea del Padre Nuestro es una enseñanza de cómo el hombre se puede acercar a Dios, de cómo el hombre puede tener una intimidad con Dios. Amén. Esa es una enseñanza del Padre Nuestro. No es para estarlo repitiendo. Todo el mundo conoce el Padre Nuestro. Amén. En un hospital se lee, en un sepelio, en cualquier lugar. Yo creo que hasta una persona, por más que no sea religiosa, que no sea cristiana, conoce el Padre Nuestro. Amén. Pero lo conoce como algo de aprenderse, nada más. Como algo que ya se aprendió y que lo conoce. Lo conoce, pero realmente no es así. Amén. El Padre Nuestro tiene una riqueza inmensa de enseñanza, de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios y adquirir ese principio para conocer la voluntad y el carácter de Dios. Amén. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Amén. Cuando nosotros reconocemos a nuestro Padre, al Padre Celestial, amén. Allá en Malaquías dice: me llamas Padre y no me obedeces. Amén. Me llamas Señor y no me honras. Amén. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás siguiendo el principio? Amén. No por tanta palabrería que se diga, creas que Dios te va a oír. Amén. Por eso tenemos que poner el cimiento, la base, para que nuestras oraciones sean efectivas. Porque la oración madura quiere manipular a Dios. Dios no puede ser burlado, amados hermanos, amigos. Dios no puede ser burlado. Amén. Tenemos que reconocer que hay un Padre y que le debemos de honrar, y que le debemos de amar, que le debemos respetar, y que ese Padre es santo. Amén. Padre Nuestro que estás en los cielos. Reconocer, si tú no sabías, que la Biblia dice que el Señor tiene ojos que recorren el mundo. Amén. No puedes reconocer que tienes un Padre Santo y haces lo que quieres. Amén. No pienses que si tú haces lo que quieres y vives igual, tu vida no cambia. No esperes que Dios te escuche, hermano. Amén. Una de las cosas que entendemos es que la Biblia dice que la misericordia es para todos. El sol sale para buenos y malos. Pero la bendición es para los hijos. Por eso tenemos que aprender a orar como hijos. Amén. Padre Nuestro que estás en los cielos,
santificado. Recuerda que el Padre que nosotros tenemos es un Padre santo. Amén. Y Él dijo, sé santos, porque yo soy santo. Amén. Sé santo, porque yo soy santo. Y así cada estrofa del Padre Nuestro, amados hermanos. Pero simplemente con la introducción del Padre Nuestro, tú puedes reconocer hoy que tú tienes un Padre, que Él sabe, Él no está ajeno a lo que tú haces. Él sabe si tu vida no ha cambiado, si sigues siendo igual. Amén. Que horas y horas y horas, pero tu vida no da un fruto digno de arrepentimiento, de un cambio, de una transformación. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Me estás entendiendo, hermano? Estamos poniendo un principio para que nuestras oraciones den resultado, para que nuestras oraciones sean efectivas. Amén. Para que no nos frustremos, que sepamos que Dios va a contestar nuestras oraciones. Amén. Porque la oración, escucha, la oración es una necesidad. Amén. Es una necesidad, así como el cuerpo tiene la necesidad de respirar. Así como cristianos, como hijos de Dios, amén, tenemos la necesidad de orar. Alguien que no ora, simple y sencillamente no ora y se le hace pesado orar, es porque no tiene una relación con su Padre Celestial. Amén. Quiero que vayas a Primera de Juan. Vamos a leer esta escritura porque esta es una base tremenda. Amén. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, allá en el verso 14. Escucha. Gloria a Dios. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, escucha, dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué hace la oración inmadura? ¿Qué hace? Quiere manipular a Dios, como si Dios no supiera. Amén. Y oramos y hacemos un palabrerío de tantas palabras y oramos y tenemos tiempo de orar, pero nuestra vida no está conforme a la voluntad de Dios. ¿Te puedes imaginar? Dice que Él no nos va a escuchar. Allá del capítulo 6, verso 7 del libro de Mateo, ahí en la oración modelo. ¿Qué dice, hermano? ¿De qué estamos hablando? Dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, dice, conforme a su voluntad, dice que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué sabemos? Porque estamos seguros. Porque estamos seguros que vamos a recibir las peticiones que le hayamos hecho al Señor. ¿Por qué? Amén. Porque sabemos, hermano, amén, que estamos en su voluntad. Porque lo estamos pidiendo conforme a su voluntad. Por eso te digo, hay mucha gente frustrada, aún cristianos frustrados que no reciben una respuesta de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no están en el centro de la voluntad de Dios. No están en el centro de la voluntad de Dios. No están viviendo conforme una vida agradable delante de Dios. Amén. Por eso pusimos el principio de Abraham. Amén. ¿Cómo yo voy a encubrir? ¿Cómo yo voy a encubrir y no decirle a Abraham lo que yo voy a hacer? Amén.
Amén, hermano, es hermoso. Apunta esas escrituras. Dice que esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él dice, nos oye. Amén. Gloria a Dios. Así que podemos entender que la oración verdadera debe de estar fundada en la voluntad de Dios. La oración que va a producir fruto, que va a ser efectiva, que va a dar resultado, es la que está, dice, conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando está conforme a la voluntad de Dios, dice que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. No estamos tirando golpes al aire en la oración. Quizás ahí donde se pule nuestra paciencia para saber esperar en el Señor. Una cosa es saber esperar y otra cosa es saber que va a venir. Amén, porque estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Amén. Santiago capítulo 1, allá en el verso 5. Amén. Hermano, dice, estamos entendiendo esto, dice que si tenemos falta de sabiduría para entender esto que estamos hablando, que estamos poniendo las bases, los cimientos, para que nuestras oraciones sean efectivas. Amén. Para que nuestra oración no sea solamente palabrerías. Amén. Hay una oración que a mí me gusta mucho y que se ha hecho parte de mi ser. Y no porque ya me la haya aprendido así como el Padre Nuestro, sino que cada día el Señor me muestra más y más cosas. Amén. Una oración de un hombre llamado Jabes. Jabes, ¿sabes cuánto tiempo oró Jabes y cómo Dios le respondió a Jabes? Amén. 4 cosas nada más oró Jabes. Amén. Primero le dijo, si me bendijeres. Esta oración la hice al principio cuando comenzamos. Si me bendijeres, le dice a Dios, si ensanchares mi territorio, si tu mano poderosa estuviera conmigo. Y en la cuarta cosa le dice, y si me librares de todo mal. Amén. Una oración poderosa, hermano. Amén. 4 cosas. ¿Cuánto tiempo nos llevamos en hacer esta oración? Yo siempre digo, hermano, y lo he enseñado, que todas las promesas de Dios ya están listas para nosotros. Y no es que no debamos de orar, pero ya de verdad que ni debemos de orar si nosotros hemos puesto los principios. Amén. Si nosotros hemos puesto los principios, sabemos que van a venir, porque están siendo a través de estas peticiones conforme a la voluntad de Dios. Amén. Tú puedes estar pidiendo, pero si no crees y no haces lo que Dios te está pidiendo, amén. Si tú no haces, no pones los principios, ¿cómo vas a recibir una respuesta de Dios? Y de eso podemos hablar pasando la noche aquí hablando de todo eso. Amén. Santiago dice que si estamos faltos de sabiduría, que la pidamos y que Él nos las va a dar en abundancia. Amén. Él nos las va a dar en abundancia. Pero dice que pidamos no dudando, porque el que duda es como la onda del mar. Amén. Que si dudamos, no vamos a obtener nada. Allá en el verso 5, verso 6 y verso 7. Amén. Y luego termina en el verso 8 diciendo
que así es el hombre de doble ánimo. Amén. Es terrible un hombre de doble ánimo, que un día está arriba y otro día está abajo, que un día está creyendo y otro día está con su incredulidad. Así no funcionan. Así no funcionan los resultados en la oración. Dice que tenemos que pedir con fe, no dudando. Tenemos que estar creyendo que aunque tarde la respuesta de Dios, pero sabemos que va a venir. Amén. Va a venir la respuesta de Dios, porque Dios lo ha prometido. Amén. ¿Me estás entendiendo, hermano? El apóstol Pablo dice allá en el capítulo 6 del libro de Efesios, en el verso 18, dice que tenemos que orar en todo tiempo. Dice que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Amén. Con toda oración y súplica. Dice en el Espíritu. Y luego dice con toda perseverancia. Hermano, dice que tenemos que orar en todo tiempo. Amén. Pero no tenemos que estar orando palabrería sin sentido. Tenemos que estar orando en todo tiempo. Estas oraciones, hermano, que tienen fundamento, que tienen principio, que sabemos que tarde que temprano Dios las va a hacer realidad, nuestras peticiones de oración. Amén. Que oremos en todo tiempo, con toda oración, dice, con toda oración y súplica. Súplica. Amén. Dice en el Espíritu. Amén. No en la carne. No en la carne. Santiago dice, allá en el capítulo 4, verso 3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Amén, para gastarlo en tus propios deleites. Pedimos y pedimos y no recibimos. Amén, porque Dios no nos va a dar algo que nos va a hacer daño. Amén. Por eso tenemos que orar en el Espíritu. Amén. Tenemos que ser espirituales, saber que estamos en la voluntad de Dios, que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Amén. Que hemos llegado a conocer su carácter de Dios. ¿Me estás entendiendo, amado? Tienes que entender esto. Tenemos que hacer oraciones efectivas, con resultado. Amén. Tenemos que llegar a esa dimensión. Amén. En la oración del Salmo 51, es una oración tremenda, que tiene un resultado tremendo. La oración del Salmo 51. Te voy a hacer un poquito el contexto de lo que está, del por qué David escribió este salmo. Amén. David había caído en adulterio. Y no conforme con eso, también mandó a matar a una persona. Así como lo oyes, David, ese hombre conforme al corazón de Dios, ese hombre que así como Abraham conocían a Dios, conocían su carácter, conocían su voluntad, pero cayó en esa desgracia, en esa terrible desgracia de haber ofendido el carácter y la voluntad de Dios. Amén. Un día llegó un profeta llamado Natán y le comenzó a contar una historia a David. Y le dijo, había un hombre rico, un hacendado rico que tenía muchos bienes, muchos animales, mucho ganado, muchas propiedades. Era muy rico. Pero había un hombre que no tenía más que poco
tenía un animalito. ¿Y sabes qué hizo este rico, este hombre empoderado? Le quitó su único animalito que tenía este hombre. Y le dice a David, David, porque David era un hombre, hermano, justo. Era un varón de Dios, justo. Y le dijo el profeta Natán, ¿tú qué harías, David, con ese hombre? ¿Y sabes qué dijo David? Yo lo mataría. Y el profeta le dice, David, ese hombre eres tú. Cuando David entendió, hermano, se le abrió la tierra. Se sintió tan terrible y miserable porque en ese momento entendió el tremendo pecado que había cometido delante de Dios. Amén. Tremendo pecado que había cometido delante de Dios. Y te voy a resumir esta historia. Amén. Imagínate, cae en adulterio, manda a matar al esposo de Betsabé, a Urías, lo manda al frente de la batalla para que los enemigos lo mataran. ¿Te puedes imaginar qué terrible pecado? Pero David conocía a Dios. David falló. Pero David describe este Salmo 51, un salmo de arrepentimiento, de dolor en su corazón por haber atentado contra la voluntad de Dios y contra su carácter de Dios. Amén. ¿Y qué hace David? David llora. Amén. David llora. Pero no solamente por su pecado, sino llora por la pureza que había perdido. David llora. No por ser reconciliado, no por ser tomado como inocente, sino llora para ser aceptado nuevamente por Dios, porque él sabía lo que había perdido. David lloraba no para ser consolado, sino para tener una limpieza general en su vida. Amén. Después de que Dios acepta su arrepentimiento de David y lo perdona, ¿sabes? David le pide a Dios, le pide que le regrese todos sus dones que él tenía, todas esas cosas que él había experimentado en Dios. Él le dice, vuélveme el gozo de mi salvación. Él le dice, crea en mí un corazón puro. Amén. Restáurame. Es lo que estaba pidiendo David, una restauración en su vida. Amén. David dice, regrésame tu presencia. Tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. David quería que Dios le regresara todos esos dones maravillosos que él había perdido por su pecado. Amén. Pero Dios, hermanos, recibe su oración de arrepentimiento. Amén. Después de que Dios lo perdona, entonces David se ofrece como un instrumento en las manos de Dios para ser usado por él. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahí podemos ver que hay oraciones que traen resultado. Amén. David era puesto a hablar y decir tanta palabrería. No, él sabía. Por eso tenemos que aprender a orar en el Espíritu, a orar con propósito, a orar con inteligencia. Nos falta sabiduría, pidámosla, y pidámosla con fe, no dudando. Amén.
para que nuestras oraciones sean efectivas, para que Dios responda cada una de nuestras oraciones, amados hermanos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ruego, quebrantamiento, amén, en el Espíritu, dice, con toda perseverancia. Aleluya, son dos cosas bien diferentes a estar orando y orando sin ningún propósito, sin ningún principio. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero, ya para terminar, quiero contarte para que podamos entender un poquito y cerrar este tema acerca de la oración con resultados. Amén. Hermano, apégate, vuelve a estudiar estas escrituras. Ora al Espíritu Santo para que Él te ilumine, para que Él te dé entendimiento. Amén. Y para que aprendas a orar conforme a la voluntad de Dios y conocer su carácter. Amén. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña que nosotros somos tripartitas. ¿Qué significa eso? Significa que somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. ¿Y cómo lo simboliza la Biblia? La Biblia lo simboliza a través del atrio. El atrio que representa o simboliza la carne. El lugar santo, que lo simboliza el alma. Y el lugar santísimo. El lugar santísimo que lo simboliza el lugar, o que lo simboliza, perdón, el espíritu. Nosotros somos alma, somos el cuerpo, perdón, alma y espíritu. Amén. En el tiempo de la oración y en el tiempo del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, el único que podía entrar al lugar santísimo era el sacerdote. Amén. El que expiaba los pecados del pueblo. Amén. Ofrecía el sacrificio en el atrio. Después entraba al lugar santo. Y era el único que podía entrar al lugar santísimo. Pero había ciertos requisitos para entrar. Al sacerdote se le ponían unos cascabeles en sus faldas, en sus vestiduras, y se le amarraba un cordón de lino, y cuando el sacerdote entraba, cruzaba el atrio, cruzaba el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Dice la palabra del Señor que ese sacerdote tenía que ir con sus vestiduras impecables. Amén. Limpio, tanto de sus vestiduras como de su corazón. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que ahora nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Amén. Por un camino nuevo y vivo que ya se nos abrió. Amén. Ya hay un camino nuevo y vivo que ya se nos abrió. El atrio simboliza nuestra carne. El atrio es la entrada del tabernáculo. Amén. Es la entrada. La carne tiene que ser vencida para poder seguir avanzando. Cuando oramos, cuando comenzamos a orar, amén, lo que te da es sueño, te da pereza. ¿Cierto o no? Nos cuesta seguir más adelante. Nos cuesta vencer nuestra carne. Ya comenzamos a orar y ni sabemos qué orar. ¿Por qué? Porque la carne no quiere orar. Nuestra carne no quiere orar, no quiere avanzar. Amén. Pero la oración es una disciplina espiritual
que es una disciplina que cada día le debemos ir ejercitando. Amén. Cuando tú ya has ejercitado esta disciplina espiritual acerca, estamos hablando de la oración, hermano, en un 2x3 tú llegas al lugar santísimo, al Espíritu, donde ya a veces ya ni hablamos, a veces ya nuestro espíritu está derramado en la presencia de Dios. Amén. Pero imagina si no podemos con nuestra carne. No podemos con esa carne pesada que no quiere orar. Y luego si logramos un poquito, entramos al lugar santo que simboliza nuestra alma, que a veces estamos atribulados, estamos preocupados, estamos angustiados y no podemos orar. Tenemos que hacer como hizo David en el Salmo 103, exigirle a nuestra alma: bendice, alma mía, a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. Tenemos que esforzarnos en esas disciplinas de la oración, vencer la carne, vencer el alma y entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, amados hermanos y amigos, en esta hora. Si tú aplicas, escucha hermano, si tú aplicas este principio, estos principios, créeme que tu fe se va a ir fortaleciendo cada día. Y que cuando tú pidas con fe, no dudando. Amén. Creyendo que vas a recibir las promesas que Dios ya nos ha prometido. Amén. Todas, escucha hermano, todas que estén conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por tus hijos, por tu matrimonio, amén, por tus finanzas, por todas las áreas de tu vida, siempre que estén en la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues con eso termino. Espero que haya sido este tiempo de bendición para tu vida. Amén. Y que pongas a práctica estos principios. Amén. Ya sabes qué tienes que hacer. Tenemos fallas, tenemos errores. A veces pecamos voluntaria o involuntariamente, pero Dios nos ha dejado todas estas armas, todas estas herramientas. Amén. Para estar en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Padre precioso, en esta hora oramos, Señor, para que tú nos bendigas y nos sigas bendiciendo y nos sigas guardando y nos sigas llevando, Señor, a otra dimensión gloriosa, Padre, que podamos, Señor, cada día prepararnos, seguir creciendo y madurando en estas disciplinas espirituales, Padre, que sigamos creyendo, Padre, que tú nos llevas a otra dimensión de fe en nuestra vida de oración, Padre precioso. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, nos acercas más a ti a través de estos tiempos de oración, porque creemos que la oración cambia las circunstancias, Padre. Gracias, Señor, en el bendito nombre de Jesús te honramos y te damos la gloria y la honra. Gracias, bendito Padre. Amén. Gloria a Dios. Pues nos despedimos, hermanos y amigos. Les bendigo y mi oración y mi ruego es que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. No olvides de conectarte el domingo a las 12 del día. Estaremos nuevamente en esta transmisión. Dios les bendiga y les guarde. Les amo. Vayan en paz. Las tinieblas.